Ten fe, es lo que nos dicen a menudo, sobre todo en una situación difícil o en esas situaciones sobre las cuales no tenemos poder, aquellas que se nos salen completamente de las manos. Pero ¿realmente sabes qué es la fe? ¿Sabes cómo actúa? Y lo más importante, ¿cómo podemos tenerla? Si esto te interesa, quédate a ver este video, y si no te interesa, también quédate y déjame tus comentarios. Hola, soy Amparito, bienvenidos, gracias por estar ahí. Bueno, y de una vez vamos a entrar en materia y les quiero leer la definición que encontramos en el diccionario, la definición de fe, y dice así: la fe es como la creencia en, la devoción a, la confianza en alguien o en algo, especialmente sin prueba lógica. Desde ya podemos ver lo interesante de esta definición, porque nos está diciendo que sin prueba lógica. Y la fe es precisamente eso, es creer en el único Dios verdadero sin haberlo visto realmente. Y recuerden que a lo largo del tiempo hemos escuchado esa palabra donde dice: bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Y la única fuente de esa fe es Jesucristo. Pero ahora vamos a ver cómo puede ser eso. Vamos a empezar entendiéndolo por medio de la palabra y lo vamos a leer en una cita bíblica que está en Hebreos 11:1 de la versión Dios habla hoy, que dice así: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Por medio de esta palabra nos está hablando Dios de tener seguridad sobre cosas que no vemos, lo cual nos podría sonar algo contradictorio, pero nos empieza a mostrar un panorama que es muy preciso acerca de que hay una fe que es humana. Y recuerden que todo lo que es humano no es duradero y casi siempre le damos una medida. Entonces hay una fe humana, esa que usamos en el diario vivir y con la que decimos o le decimos a otras personas: póngale fe que ese empleo le va a salir. Póngale fe que usted no tiene esa enfermedad. Y así lo hacemos porque somos de emociones, pero llegado el momento y cuando vemos que las cosas no salieron como nosotros las habíamos pensado, entonces decimos: sí ve que eso no iba a pasar, sí ve, yo sabía que eso iba a ser así. O muchas veces pensamos: sí, me va a ir bien en esa entrevista, sí, los exámenes me van a salir perfectos, pero luego nos asalta inmediatamente la duda: no, pero yo no creo que eso sea así, fijo, eso me va a salir mal, fijo, eso no me sale, no, yo no creo. Así es la fe humana, la fe que nosotros manejamos. Por eso nuestra fe, fuente de fe, siempre debe estar centrada en Dios, en Jesucristo. Pero ¿cómo la podemos alcanzar? Pues son 4 puntos que yo les quiero compartir. Son 4 puntos que yo experimenté en mi vida. No están en ningún libro, no están en ninguna guía. Son 3 puntos que yo he vivido en mi vida. Y uno de esos primeros puntos es creer. Creer en Dios, creer en su obra, creer en su Hijo Jesucristo, que vino a dar la vida por nosotros, que hizo ese sacrificio de vida. Creer en su obra redentora, en su palabra, en su evangelio. El segundo punto es conocerlo, conocer a Dios, el buscar tener una relación con Dios, porque si yo no busco tener una relación con Dios, ¿cómo lo voy a conocer? A través de su palabra. Por aquí les voy a dejar un video de cómo está tu relación con Dios. Tener una relación con Dios no es difícil, no hay que hacer cosas estratégicas, ni seguir de pronto algún protocolo, ni tener que estar en un templo, tener algún guía espiritual. Es simplemente tener el deseo de acercarnos a Dios para conocerlo. El tercer punto es confiar. Después de que yo he creído en Dios,
que lo he conocido, que me he tomado el tiempo de ver quién es Él, por qué hizo las cosas, qué plan tiene para nosotros, entonces viene esa confianza, porque como siempre lo digo, es como lo hacemos en la vida diaria. Una vez que yo conozco a esa persona, la invito a seguir a la intimidad de mi casa. ¿Por qué? Porque confío en ella. Así pasa con el Señor, no podremos llegar a Él ni obtener nada de Él si no confiamos en Él. Y después de tener estos 3 puntos, entonces viene lo que es anhelar, desear, para poder pedirle a Dios que ponga en nuestras vidas esa fe, porque recuerden que la fe es un don de Dios, solamente Él puede ponerla en nuestras vidas por medio de su Santo y Precioso Espíritu, si se la pedimos, porque si no se la pedimos, pues esto no va a pasar y seguiremos en nuestra fe humana, simple y pasajera. Y la confirmación de esto lo encontramos, por supuesto, en la palabra, porque recuerden que ese es nuestro manual de guía, el manual que Dios nos dejó, y lo encontramos en Hebreos 11:6, ya saben, de la versión Dios habla hoy, que dice así: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. En esta palabra podemos encontrar esos 4 puntos que yo les comenté, pero cuando yo viví este proceso, yo no sabía que esa palabra estaba ahí, que es lo más maravilloso. La palabra siempre nos va a confirmar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y bueno, encontramos muchos ejemplos acerca de esta fe que proviene de Dios, de esta fe maravillosa y sobrenatural que lo puede hacer todo. Y yo les traigo 3 ejemplos, los ejemplos más conocidos y que inmediatamente ustedes van a poder recordar. Uno de esos ejemplos es Noé, cuando el Señor le encargó la orden de que empezara a fabricar esa arca porque vendría un diluvio. Y en ese momento nunca jamás había llovido, la lluvia no se conocía. Imagínense tener que acatar una orden sobre algo que uno piensa que mejor dicho, que no ha conocido, que jamás ha visto. Esto es algo maravilloso, y Noé fue obediente y le hizo caso al Señor, y por esta fe él pudo salvarse y pudo salvar a su familia. Otro de esos ejemplos maravilloso, espectacular, fue el ejemplo de Moisés cuando llevó al pueblo de Israel fuera de Egipto, y donde tuvo que atravesar ese mar, el Mar Rojo, un mar inmenso y profundo, y le creyó a Dios. Solamente Dios podía realizar esta hazaña increíble y realizar ese acto que todos conocemos, de haber abierto el mar en 2 y que el pueblo pudiera pasar por un terreno firme y seco. Y el tercer ejemplo es un ejemplo que a mí me encanta, me gusta mucho porque me impresionó cuando lo leí. Yo se los recomiendo que lo busquen, lo van a encontrar en Daniel 3:17, y es aquella historia de los 3 amigos de Daniel cuando fueron llevados a Babilonia y fueron castigados por no adorar la imagen del rey Nabucodonosor, a ser condenados, a ser echados al horno de fuego. Y efectivamente así fueron echados, pero el Señor los salvó. El Señor impidió que las llamas los consumieran y salieran ilesos. Estas son las clases de cosas que el Señor hace y aún puede hacer en este tiempo en nuestras vidas. Bueno, pero no crean que solamente Dios actúa en estos actos extraordinarios y grandes que siempre recordamos. Dios actúa también en nuestra vida diaria, en los momentos cotidianos, y así como actúa en las cosas grandes, también actúa en las cosas pequeñas. Yo lo he visto actuar en mi vida. Por la fe que yo pongo en Dios en estos tiempos de pandemia tan difíciles, mi hija pudo llevar a cabo sus pasantías, y esto es muy difícil. Alrededor de ella hay muchos compañeros que no lo lograron, no han podido cumplir con ese requisito para poderse graduar. ¿Y cómo se hizo? Pidiéndole al Señor. Pero ¿cómo puedo yo pedirlo al Señor?
teniendo primeramente una relación con Dios. Entonces, vayamos pensando en estos pasos que les he dicho, en lo que es la fe, en cómo la puedo conseguir y cómo puedo llegar a ese punto de pedírsela a Dios para confiarle esas cosas que para nosotros son imposibles, pero que solo Dios las puede hacer posibles por medio de la fe en Jesucristo. Pero recuerda que es importante tener en cuenta que no debemos acercarnos a Dios solamente por los milagros o por los deseos que Él nos pueda conceder, sino acercarnos a Dios porque realmente lo amamos. Y eso que vamos a recibir, esas bendiciones serán una consecuencia de ese amor y de esa relación que tenemos con el Señor. Entonces vamos a recordar un poquito lo que hemos hablado para tenerlo mucho más claro, porque tengan en cuenta que la fe es la base, la parte más importante de nuestra vida espiritual o de nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es un don de Dios, lo que quiere decir que Dios es Él mismo el que va a poner esa fe en nosotros. ¿Y cómo podemos obtenerla? Por medio de tener una relación con Dios. Y en medio de esa relación, ¿qué es lo que va a pasar en nuestras vidas? Que si creemos, que si le buscamos para conocerlo, confiamos en Él y anhelamos eso que Él tiene para nosotros, con esto tendremos las condiciones necesarias y propicias para poder alcanzar esa fe que tanto necesitamos en estos días. Porque recuerden, no podemos poner nuestra fe en cosas pasajeras, en figuras, en cuadros, en personas, porque todo esto se acaba, se deteriora y los seres humanos siempre tenemos errores. Por eso no debemos tener la mirada puesta en lo que es en lo humano porque es pasajero, sino siempre nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo, que es ese camino que nos llevará a tener esa relación perfecta y duradera con nuestro Dios, y de allí provendrá esa fe que tanto anhelamos. Bueno, espero que por medio de esta explicación tú puedas entender lo que significa esa fe humana y la fe maravillosa y poderosa de Dios, y así poder obtenerla en tu diario vivir. Recuerda que si aún no tienes una relación con Dios, una de las formas más fáciles y más sencillas de acercarse a Dios está en tus manos, como lo dice en Mateo 6:6. Si quieres dirigirte al Señor, entra a tu habitación y cerrada la puerta, ora a Dios tu Padre que está en el cielo, y Él que te escucha en lo íntimo te recompensará en público. Es una instrucción muy clara de cómo empezar a entablar esa relación con Dios. No tienes que ir a ningún lugar especial ni recibir ninguna instrucción especial, porque Dios ya mora en nuestros corazones. Solamente es que encontremos ese camino a Él. Bueno, y como todas las semanas les pido el favor que se suscriban al canal. Toquen la campana para que cada semana puedan recibir la notificación de un nuevo video. Denle me gusta porque con esto contribuyen a que el canal siga creciendo y que este mensaje pueda llegar a más personas. Compártanlo con sus amigos, conocidos, familiares, con esas personas que ustedes piensan que no les gusta la religión, que no quieren complicarse con conceptos muy teológicos, sino que quieren conocer y vivir la palabra de Dios como lo hacemos en este canal. Bendiciones para todos.